¿Cómo funciona una mano? Entonces usted me va a decir, eso depende de para qué la vaya a utilizar. ¿Cómo funciona la mano? No es una pregunta que yo pueda contestar en general. Es una pregunta que va a depender de si lo que yo tengo en la mano es una pluma, de si lo que yo tengo en la mano es un martillo, de si lo que yo tengo en la mano es un micrófono, de si lo que yo tengo en las manos es un violonchelo, etc. De manera que la respuesta a una pregunta como esta de cómo funciona una mano es una pregunta que solo se puede responder si uno hace explícita la mediación de un instrumento. Solo en ese caso yo puedo contestar la pregunta. O sea, la mano funciona de tal manera si lo que tengo en la mano es una pluma, un martillo, un destornillador, etc. Entonces esto pone de relieve que las herramientas de mediación que van dirigidas al mundo físico son las que me dan la respuesta a cómo funciona la mano. O sea, en esa categoría de herramientas es donde yo encuentro respuestas a la pregunta sobre el funcionamiento de la mano. Pero me puedo hacer una pregunta un poquito más compleja tal vez, y es cómo funciona la mente. Para responder esta pregunta, la estrategia es la misma. Eso depende de cuál es el material que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si lo que yo estoy es leyendo un libro, la mente está funcionando a través de la lectura. Si lo que yo estoy oyendo es una mala conferencia, entonces la mente está funcionando de una manera distinta. Si lo que yo estoy es resolviendo un crucigrama, mi mente está funcionando indagando allá en el diccionario interno que nosotros tenemos, etc. De manera que el funcionamiento de la mente, por analogía con el funcionamiento de la mano, es algo que va a depender de la mediación que yo tenga para la mente. En este caso, principalmente la mediación va a ser de carácter simbólico, va a ser un mediador, un instrumento de carácter simbólico. Por ejemplo, si lo que estoy haciendo es una operación aritmética, el mediador va a ser el sistema de notación posicional que yo tenga. Si lo que estoy haciendo es geometría, van a ser los diagramas geométricos, etc. De manera que en nuestro funcionamiento cognitivo es siempre un funcionamiento mediado o intermediado por una herramienta que tiene carácter sobre todo simbólico. Y allí nosotros podemos, a partir de la necesidad de la mediación, nosotros podemos extraer una consecuencia de carácter epistemológico, es que la naturaleza del conocimiento producido. La naturaleza del conocimiento producido depende del instrumento de mediación que yo estoy utilizando. Un ejemplo muy simple que hemos estado discutiendo en estos días. Si ustedes aprenden a manejar una bicicleta, ese saber hacer, que es manejar la bicicleta, depende del instrumento de mediación que fue la bicicleta. Eso no los capacita para tocar un instrumento musical. Entonces ese conocimiento que ustedes producen está cosido, inextricablemente vinculado, ligado al instrumento de mediación. Y esto es una característica de cómo funciona nuestro aparato cognitivo. Nuestro aparato cognitivo funciona siempre a través de la mediación instrumental. O sea, esto es algo que está en su naturaleza. Hay razones evolutivas que también hemos discutido en estos días que nos permiten sustentar, nos permiten sustanciar esta afirmación. O sea, la necesidad de la mediación. Hay un hecho fundamental en la mediación instrumental, que es el hecho de ser guiado por el instrumento a guiar el instrumento. Esto podemos entenderlo también como el paso de una fase de amplificación a una fase de reorganización.
empiezan a utilizar un instrumento, por ejemplo un computador, o aprenden a manejar un automóvil, cualquier cosa que sea reciente, ese artefacto, ese instrumento opone una cierta resistencia. Es decir, el conocimiento que uno tiene del instrumento es escaso, entonces uno no es hábil todavía, uno no se desplaza por la estructura del instrumento con plasticidad, con maleabilidad, con el uso del instrumento. Para un violinista, sus primeras clases en el conservatorio lo hacen sufrir de dolores de cuello, toda esa posición, porque eso es nuevo. Entonces él está adaptando, se está casi adaptando al instrumento, en el sentido de que el instrumento lo está guiando a través de la estructura del instrumento. O sea, el instrumento impone una cierta forma de hacer a la gente, en este caso a la persona. Llega el momento en el que el instrumento se hace invisible. Por ejemplo, todos los que usamos lentes, los primeros días nos quitamos los lentes, los limpiamos, y de momento en uno hasta se baña con los lentes. O los busca cuando los tiene puestos. Es decir, el instrumento se empieza a ganar en invisibilidad. Es decir, el instrumento ya no se resiste al usuario. En el momento en que el instrumento no se resiste al usuario, es cuando el usuario empieza a guiar el instrumento, es decir, empieza a condicionar y hacer de alguna manera que el instrumento se subordine a sus propósitos, y ya no él está subordinado a los propósitos del instrumento. En ese momento decimos que hay un nivel de invisibilidad del instrumento. Para sustanciar un poco esto voy a dar algunos ejemplos. Voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos dar este paso de ser guiados a guiar al instrumento. Voy a utilizar un programa de geometría dinámica para dar un ejemplo de esto. Ustedes conocen, voy a dar ejemplos muy sencillos, porque aquí no se trata, el problema de la didáctica no es el problema de la complejidad matemática, sino el problema de la complejidad que vive en las dificultades que el estudiante tiene para entender la matemática. O sea, el objeto del campo de estudio es distinto. No están desvinculados, pero es distinto. El objeto de nosotros, el interés de nosotros, es la estructura de la naturaleza de las dificultades que el estudiante tiene para entender la matemática. Ese es donde ponemos el acento. Los ejemplos, por eso, pueden ser muy sencillos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea recta, yo tengo una línea recta aquí y tengo un punto exterior a la línea recta, entonces con este punto y esta línea recta yo puedo definir una parábola con el lugar geométrico de los puntos que equidistan de ese punto y de esa línea, ¿no? Esa es la definición. Pero en los libros de geometría, en el ambiente, digamos, de papel y lápiz, esto, ¿cómo se hace? O sea, ¿de dónde surge la parábola? Nosotros, este medio nos permite introducir una manera de guiar la definición. La manera de guiar la definición es, si yo tengo un punto por aquí que va a equidistar, este punto está ya fijo, que es el foco, y de esa recta que se llama directriz, ¿verdad? Entonces, ese punto tiene que estar, este punto, el peso de cantidad, siempre va a aparecer en una línea que es perpendicular a la directriz. Siempre va a estar allí. De manera que, en lugar de hablar de estos puntos, que yo tengo aquí, en hablar de estos puntos siempre lo voy a localizar sobre rectas que son perpendiculares. Rectas que son perpendiculares.
este punto que está acá, un punto de esta recta que equidiste de esos dos, ¿dónde tiene que vivir? Tiene que vivir en la intersección de esa perpendicular con la línea que se llama mediatriz del segmento, porque los puntos que están en la mediatriz de un segmento son los que equidistan de los extremos. Entonces, si yo tuviese este segmento aquí, el segmento que pasa por este punto y este de acá, y yo tomo la mediatriz de ese segmento, este punto de intersección de aquí equidista del punto fijo y de la línea llamada directriz. ¿De acuerdo? Es la definición de mediatriz. Entonces yo tomo este punto que está en la intersección y lo hago explícito. Hago explícito este punto de intersección. Y para que ustedes lo vean, entonces recurrimos a un truco que es simplemente cambiarle el color a la línea. Entonces este punto que está aquí, este punto equidista de esta línea y de este punto. Por ello este punto pertenece a la parábola que tiene ese foco y esa directriz. Entonces, si yo muevo este punto de acá, todos esos puntos que van quedando aquí son puntos que están sobre la parábola. Y la relación no se destruye porque lo que yo estoy haciendo es dibujar una estructura. No solo estoy haciendo un dibujo representativo de una situación geométrica, sino que estoy dibujando una estructura. Y el elemento fundamental que aparece aquí es el movimiento. Si ustedes tienen esas especies que se mimetizan en un árbol, llega un pájaro y no ve nada, lo confunde con la rama. ¿Qué tiene que ocurrir para que el pájaro distinga al animal? Que el animal se mueva. Entonces, lo que uno ve es lo que es diferente. Por eso de noche todos somos ciegos, porque lo que uno ve es la oscuridad. No hay nada que se distinga, pero si hay un foco, entonces uno ve la diferencia. Por eso Gregory Bateson, un señor muy interesante, decía: siempre hay que hacer una diferencia. Siempre hay que hacer una diferencia, porque la diferencia es donde aparece algo a conocer. Entonces, en la geometría, lo que establece la diferencia es el movimiento. Entonces, si este punto está en la parábola, lo que me gustaría es que ustedes lo pudieran detectar la huella del movimiento. La huella del movimiento. Pues cuando yo muevo este punto, ahora ese punto ya deja huella y les permite ver a ustedes que en efecto la curva que se traza es una parábola. Pues ustedes ya tienen la curva ahí. Y con la parábola se ha ganado algo extra. Se ha ganado la recta tangente a la parábola, que es la mediatriz. Entonces, esta manera de construir permite develar no solo el teorema, es decir, demostrarlo, que demostración quiere decir develación, sino que además nos permite ver en la estructura interna de ese objeto matemático. Y ese objeto matemático es un objeto que existe en su representación. No existe antes, existe en la representación. Entonces, ¿qué otra cosa importante nos permite esta ganancia? Que nos permite ver este medio, esta ecología geométrica como un instrumento de mediación que produce una forma distinta de conocimiento geométrico, es el movimiento. El movimiento es el que nos permite eso. Ahora, esta misma figura nosotros podemos hacerla de esta manera. Podemos aquí pedir que nos haga el lugar geométrico de este punto cuando este punto se mueve sobre la parábola de nuevo. ¿Sí? Pero la parábola está asociada, está anclada al foco y a la directriz. Y esto es algo que yo puedo ejecutar
ejecutar. Si yo tomo el foco y lo cambio de lugar, ¿qué me pasa a la parábola? Tienen ustedes todas las posibilidades de la parábola, es decir, a través de esta construcción me permite ejecutar la definición, es decir, construir la definición en un objeto ejecutable y me permite exhibir la relación funcional que hay entre el foco y la parábola. Es decir, es la noción más general de función. Dado el foco, la imagen del foco es la parábola. Entonces es una noción muy general de función, la que nos aparece en un entorno como este. Pero lo fundamental desde el punto de vista es la ejecutabilidad de la definición. Esta introduce la dimensión operatoria para la definición. Entonces el concepto no se queda como congelado, no se queda congelado y capturado en el lenguaje, sino que podemos ejecutarlo y representar el concepto en un entorno que es dinámico, en un entorno dinámico. Entonces la ejecutabilidad de la representación es el sello de esta forma de representación geométrica que tenemos acá. Tenemos aquí, estamos guiando al instrumento a través de la ejecutabilidad y es un medio que es mucho más rico desde el punto de vista de la plasticidad del medio, de la maleabilidad del medio. Y a mí me interesa particularmente este tipo de ejemplos porque son ejemplos son ejemplos que se pueden estudiar con papel y lápiz, es decir, en un medio estático, pero se pueden estudiar en un medio dinámico. De manera que esta ecología geométrica no introduce un corte, sino introduce como una frontera, introduce un puente entre lo estático y lo dinámico. Entonces es un camino de enriquecimiento conceptual que nosotros ganamos aquí. Sin embargo, todo esto que nosotros hacemos lo vamos a hacer siempre dentro de una cultura escolar que ya está establecida, porque las estructuras curriculares que manejamos, etcétera, ya están dadas para el tema. Entonces nosotros aquí nos plantea el problema de que esta nueva manera de ver no es una manera de ver que viene a cambiar las cosas, sino que tiene que encontrar los mecanismos de integración, un mecanismo de integración, de hacer una trenza con esta nueva manera de mirar. Porque de lo contrario, pues todos estos enfoques, esta nueva reconceptualización del objeto matemático van a quedar siempre como un añadido de algo que parece ser la forma oficial, la forma legítima de pensar la matemática. No solo de pensar en matemáticas, sino de pensar la matemática. Entonces aquí, este tránsito lo he puesto así porque no es tan directo, es un camino un poco sinuoso, a veces es un poco suave, a veces es un poco anguloso, ¿verdad? Pero ese es un camino que se tiene que dar y del que emerge tanto el medio estático como el medio dinámico, tienen que emerger transformados ambos. Entonces, en esta integración, lo estático y lo dinámico no conservan el estatus que tienen ahora que todavía es un diálogo difícil entre ellos, porque lo que ocurre y donde se refleja esto es que el profesor todavía se siente tentado a decirle al estudiante que no puede utilizar la calculadora en el examen. ¿Por qué? Porque la calculadora en algunas situaciones trivializa lo que se puede hacer con el papel y lápiz, lo cual quiere decir que no es un medio que habla bien con la estructura curricular ya establecida. Entonces, por eso se necesita una estructura curricular distinta, donde si uno se prepara para el Tour de Francia, entonces no hace el entrenamiento que corresponde a un maratón,
entrenamiento que corresponde al instrumento de mediación que uno tiene allí. De manera que ese diálogo difícil es un diálogo que tiene que poder tender un puente e introducir esta tecnología en el currículum, de manera que esta tecnología impregne al currículum de una nueva sensibilidad y se pueda reestructurar a partir de estas formas de tecnología. Las formas de tecnología en un entorno sociocultural siempre, voy a utilizar una palabra feísima, reformatean el medio social, que es lo que ha hecho el teléfono celular. El teléfono celular nos cambió por completo la idea de ubicación. El teléfono nos contrajo el espacio y el tiempo, pero el teléfono celular nos cambió la idea de ubicación. Yo les contaba hace un rato en el curso esa especie de chiste que vi una vez aquí en Colombia, un señor que está por allá en un lugar muy santo, le llama a la esposa y el tipo contesta y dice: ¿cómo sabía que estaba aquí? ¿Cómo sabía que estaba aquí? Esa es la idea que cambia, o sea, la idea de ubicación. Uno no está en el espacio, uno está en el espacio del teléfono. Entonces esto introduce de manera sutil, esto va introduciendo distintas maneras de ver, de reconcebir nuestro entorno sociocultural, y es en ese sentido que las tecnologías van reformateando nuestras sociedades. Otra conclusión que podemos sacar es que no hay una matemática presemiótica, es decir, los objetos matemáticos no existen antes de su representación. Eso es muy importante. Eso es muy importante para entenderlo como una dificultad en el proceso de apropiación de un conocimiento matemático. Es decir, no existe un mundo platónico. Es decir, ¿dónde existe el lenguaje? ¿Dónde existe el castellano? ¿Dónde existe el catalán? ¿Dónde existe el francés? Existe en la comunidad de los hablantes de esa lengua. Existe en ese entorno sociocultural. Existe a través de las personas, pero la lengua no existe allá. Estas son las fracciones que hacemos por densidad de leer gramática, diccionarios, etc. Pero todo el mundo sabe que uno, si te regalan una gramática y un diccionario, dicen aprenda la lengua, esa no es la mejor manera. La mejor manera es sumergirse en el espacio lingüístico, porque ahí es donde se habla la lengua, porque ahí es donde uno aprende la lengua. O sea, así existe la lengua, y de esa misma manera así existe la matemática. La matemática existe, sí, la manera de existencia de los objetos matemáticos es existir en la forma de su representación. Existen al tiempo que existe en su representación. Si yo tengo una idea de función, y la idea de función es solo una tabla, como las que tenía Ptolomeo, pues esa es la noción de función. Cuando además de esa tabla tengo una gráfica, entonces ese objeto ya evolucionó, es una nueva especie. Una especie que tiene características del anterior y tiene características nuevas. Eso es una nueva función. Es función tabla gráfica. Y si luego tengo la fórmula, entonces tengo la tabla, la gráfica y la fórmula. Eso es un nuevo objeto matemático. ¿Por qué? Porque mis intervenciones operatorias, mi manera de manipularlo, de tratarlo, han cambiado. Si han cambiado es porque el objeto es distinto. Entonces el objeto matemático siempre está en construcción. Y lo que tenemos ahora es que tenemos una nueva manera de seguir construyendo los objetos matemáticos, que es construirlos de manera digital. Entonces esa manera, por eso no sustituye a las anteriores, simplemente porque enriquece la expresividad que nosotros tenemos sobre esa noción en construcción. Pues tenemos un objeto que es más plástico, tiene mayor capacidad de expresión, mayor expresividad, es más maleable, más plástico, y por lo tanto el objeto va creciendo. Entonces la incorporación de las tecnologías digitales no son procesos de sustitución, son procesos de enriquecimiento
semiótica, es decir, de enriquecimiento en la expresividad simbólica de los objetos matemáticos. Tenemos más maneras de expresar los fenómenos de la matemática, los fenómenos de la variación, del cambio, de la numerosidad, los fenómenos del espacio, de la transformación del espacio. Todo esto lo tiene mayor expresividad. Entonces esto es totalmente coherente con el crecimiento, con la evolución de los objetos matemáticos. Lo que no es coherente es con las estructuras curriculares que se han diseñado cuando todavía no existían estos mecanismos de representación. Entonces ahí es donde interviene el trabajo de la didáctica, no el trabajo del matemático, sino el trabajo de la didáctica, en transformar esas estructuras para que sean coherentes con el estado de representación que tienen los objetos matemáticos. De manera que currículum y representación semiótica son hebras de la misma trenza. Miren ustedes la importancia que puede llegar a alcanzar el fenómeno de la representación y su vinculación con lo cognitivo. Es una figura muy simple. ¿Cuántos cuadros hay ahí? ¿Cuántos cuadros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 25. O sea, 5 al cuadrado. ¿Cómo puedo yo escribir 5 al cuadrado? Muchas formas. Pero miren este en particular. Cuenten conmigo 1, como lo conocen. Más 3. Más 5. 1 más 3 más 5. Más 7. Más 9. Como yo no cambié el número de cuadritos, está claro que 1 más 3 más 5 más 7 más 9 es 25. ¿De acuerdo? Pero 9 es ese 5 multiplicado por 2 menos 1. Entonces 1 más 3 más 5 más 7 más 2 por 5 menos 1 es igual a 5 al cuadrado. Entonces, de una manera muy sencilla, yo puedo descubrir una fórmula que es esta. Que si yo sumo números impares, lo que me aparecen son como resultado los números cuadrados. Y mágicamente hoy amanecimos entendiendo más, ¿verdad? Miren, eso se entiende muy fácil. ¿Por qué? Porque utilicé un instrumento de mediación, en este caso de mediación semiótica muy expresivo, que me permite descubrir fácilmente el resultado. Entonces muchas veces los problemas de la cognición van a estar en las estrategias de representación. Ahí están las claves de los problemas de la cognición, no siempre, desde luego, pero hay muchos de los problemas de la cognición que están muy cosidos, íntimamente vinculados a los procesos de representación. Y este ejemplo también me sirve para poder hablar de él como un dominio de abstracción, es decir, una situación donde lo general vive encarnado en lo particular. Ustedes conocen la historia del padre árabe que le dice a su hijo que ya tiene edad para ser un adulto y le quiere dar un mensaje ético. Encuentra las palabras adecuadas. Si le va a hablar de ética a un muchacho entre adolescente y adulto de esa edad, pues es muy complejo. Al rato el hijo va a pensar que el padre le está echando un sermón. Entonces encuentra la siguiente forma: recurre a su cultura y le regala una madera muy bella, una madera de cedro, de oliva, muy pulida, muy hermosa. Ese es el regalo que le hace por su entrada a la madurez. Y le dice: cuando hagas, pero por la tabla te voy a regalar unos clavos y un martillo. Cuando hagas una mala acción, tú clavas el clavo en la tabla, empiezas a echar a perder. Cuando corrijas, cuando repares tu
Esa narrativa, como objeto simbólico, como objeto semántico, es una historia que me permite hacer vivir lo general en lo particular. ¿Por qué en lo particular? Porque yo necesito que las cosas signifiquen, que no puedo dar el mensaje. Y lo que me da el significado es el medio particular desde el que estoy hablando. Y ese medio me permite capturar lo general, que son los principios éticos que quiero transmitir a través de la historia particular que estoy contando. De tablas, echar a perder la tabla, poner un clavo, sacar un clavo, todas esas son acciones que tienen sentido. Y al final, cuando el padre le dice, a los 50 años vas a saber cómo viste tu vida, entra la magia de la metáfora. La metáfora es el ir de un dominio de la abstracción con algo particular para capturar lo general. ¿Bueno? Esto mismo es de lo que está lleno el mundo dinámico, el mundo de lo digital. Está lleno de estas posibilidades de construir estos dominios de abstracción. Estos dominios de abstracción son la llave que nos permite conectar el mundo más estático de la escritura, que es un mundo irrenunciable, conectarlo con el mundo de lo digital. Es la llave, los dominios de abstracción. Estas situaciones donde hagan vivir lo general en lo particular. Y es importante verlo así, porque lo general, lo abstracto, no son características del conocimiento per se, porque el conocimiento no existe ahí, existe en las sociedades. La abstracción es un fenómeno emergente de la relación que uno establece con el conocimiento. Para un topólogo algebraico, una sucesión espectral es tan concreta como para un chef unas papas. Porque eso no está en la naturaleza de las cosas, como en un mundo platónico ya alejado de nosotros. Está en la relación que nosotros establecemos con esa forma de conocimiento. De manera que si la matemática es algo remoto para los estudiantes, es remoto porque lo que es remoto es la relación que tienen con la matemática. La idea de dominio de la abstracción, yo creo que tiene un puente entre el estudiante y ese sentimiento ya de lejanía que tiene el conocimiento a través de ideas como esta. Esto es lo que los griegos llamaban aritmética para ver. O sea, esto es de la etapa, para mí, más de oro, porque la etapa de Euclides es la etapa del sexualismo matemático que hay en este primero matemático griego. Junto con esto, nosotros podemos poner un ejemplo que nos lleve al mundo de la geometría. Como tengo una sola mano, tengo que hacer esto de manera más. Voy a construirles un modelo matemático como un dominio de abstracción. ¿Ustedes se acuerdan que es una cicloide? Y si uno tiene una rueda, y si no frena, sino que se va moviendo bien, y uno fija un punto, entonces ese punto va trazando una curva que tiene una cierta periodicidad que refleja la periodicidad del movimiento circular, etc. Los profesores más poéticos dicen, es la curva que describe el flojito que uno le pone a la llanta de la bicicleta. Esa curva se llama una cicloide. Y siempre la vemos dibujada, pero hay siempre una distancia entre la definición y lo que vemos aparecer mágicamente en el libro. Por supuesto que uno puede ser un aro de bicicleta y hacer alguna actividad ahí en el salón, pero si la clase además es un poco más compleja, podemos hacerlo de la siguiente manera. Voy a tomar una línea y voy a hacer correr una rueda sobre esa línea. Voy a introducir ahora una reflexión sobre lo que es un modelo matemático. Yo voy a poner una rueda que se mueva sobre esa línea. Si la rueda
existir, ¿cierto? Entonces pongamos una línea perpendicular aquí. Una línea perpendicular por aquí. Y la pintamos de amarillo como siempre para que no nos estorbe. Y sobre esa línea vamos a poner un punto, ¿sí? Un punto aquí, que va a ser como el centro de mi círculo, el centro de mi rueda. Ese punto es un punto cualquiera que está aquí. Ese es el sentido en el que este sistema de representación me permite siempre estar a nivel de lo general. Porque no es un punto que ya se queda dibujado, sino que es un punto cualquiera. O sea, lo que yo dibujo aquí son estructuras, no ejemplos de estructura. O sea, este entorno dinámico es una manera de sacarle la foto a la estructura. Entonces ponemos el círculo. Tenga este centro y que sea tangente aquí, ¿verdad? Y este es el círculo que yo quiero que simplemente se desplace. Pero no veo que se desplace, se ve demasiado estático. ¿Cómo le podemos dar vida a ese círculo para que ruede? Bueno, si yo tengo un punto fijo, yo tuviera un punto fijo aquí, y yo devuelvo la rueda, y ese punto queda en el punto original, ¿sí? O sea, es el punto que se va desplazando cuando doy vuelta a la rueda. Entonces, como la rueda no se resbala, sino que va girando, entonces la longitud de este segmento que señalo ahora tiene que ser igual a la longitud de este arco hasta aquí. Porque ese punto, todos estos puntos que están en el arco, tocaron en ese segmento. Entonces ese arco tiene la misma longitud que ese segmento que yo tengo aquí. Entonces ese punto debe ser el que vaya a describir la cicloide, como se llama la curva. Pero yo tengo que encontrar la manera de darle vida. Entonces lo que voy a hacer es, dado ese arco, entonces yo puedo tomar la longitud del segmento que va de aquí a aquí. Entonces aquí me aparece la longitud. Para que ustedes la vean bien, la voy a poner más grandecita. ¿Está bien? Pero miren lo que le pasa a esa longitud. Si yo muevo el punto, pequeño, si lo muevo para acá, esa longitud es, ¿de acuerdo? Esto es parte de la expresividad del medio. El medio responde instantáneamente a mis acciones. Es decir, el medio me permite definir la coacción. Co-acción. No la coacción en ese otro sentido, no la coacción. Yo puedo coactuar con el medio, porque el medio responde a mis acciones. Yo desplazo el círculo, el punto, y el medio me actualiza la distancia. Entonces ahora tengo que trasladar esta medida del segmento al círculo. Entonces utilizo uno de los mediadores que da el entorno, que se llama transferencia de medida. Les transfiero esta medida a este círculo a partir de este punto. Este punto de acá ya era un punto nada más de auxiliar. Pero el punto quedó acá. Les dije, vamos a cambiarle de nuevo el color a la circunferencia momentáneamente para que ustedes vean el movimiento del punto. Ese punto está aquí. A lo mejor debería pintarlo de un color más claro. Es el punto. Entonces miren lo que pasa con el punto cuando esto se mueve. El punto baja
¿Por qué? Porque ese alto tiene la misma longitud que el segmento. Si yo me alejo, el punto se va moviendo. Pero ¿cuál es el inconveniente? Se está moviendo al revés, ¿verdad? ¿Cómo introduzco la ilusión del movimiento en el modelo? Bueno, puedo hacer esto. Puedo tomar un segmento que conecte este punto con este. Entonces ahora sí, cuando yo muevo el punto de acá, ya las cosas se mueven. Ya está dando vuelta. Pero no está dando la vuelta al revés. ¿Por qué da la vuelta? Porque las convenciones de los que nos regalan estas cosas maravillosas, que hay un sentido positivo de rotación, etcétera, etcétera. Entonces, pero nos regalan otras cosas para arreglar el problema, ¿verdad? Nos permiten tomar ese cinético reflejado. Yo lo voy a ver el reflejo ese punto con relación a este. Y entonces ahora lo que hago es esto, como es el reflejado acá, que tiene el mismo arco, ¿verdad? Y oculto no otro, sino que oculto este segmento y este punto. Y ahora miren lo que ocurre. Ahora sí, cuando yo mueva el punto, bajo de la gira. Ahora sí ya la gira. Y ahora podemos hacer lo que hicimos antes y le ponemos pinta a este punto y debemos realizar el sueño del profesor poeta que decía que la cicloide era la trayectoria del foquito sobre la rueda de la bicicleta. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Estamos eliminando el fenómeno del mimetismo, donde los objetos quedan mimetizados de las definiciones estáticas. Estamos introduciendo el movimiento para que el pájaro, que es el estudiante, pueda ver el objeto matemático. Pues tenemos una manera de ejecutar la definición. Las definiciones de esta manera se convierten en objetos operables sobre ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ser una definición? Una definición es un núcleo conceptual, es algo que captura ejemplos distintos y introduce organización, sistematización en esa idea. Es decir, una definición siempre es el resultado de un proceso de cristalización. Pero lo que tenemos es que decristalizarla y hacerla operatoria. Eso es lo que logramos cuando hacemos este tipo de cosas. Nosotros podemos, como hicimos antes, de la manera que hicimos antes, puedo tomar este ciclo con el radio más pequeño, lo puedo traer para acá, y donde empieza ahí, ¿verdad? Y ahí empieza el movimiento. Entonces le puedo pedir a mi ecología que me dé el lugar geométrico de este punto cuando este punto se mueve, atrasando los arcos. Si yo hago más pequeño el radio, pues alcanzo a ver más arcos en mi pantalla. Si lo hago más grande, más arcos. Es decir, el objeto se vuelve realmente manipulable. Pero entonces fíjense, no solo es manipulable a nivel intelectual, sino que es manipulable. Entonces esta ecología matemática me permite también introducir, cambiar el nivel de complejidad conceptual que tiene el objeto. Me permite cambiar el nivel de complejidad conceptual que tiene el objeto. Son la manera en que nosotros podemos tratar con lo remoto de la matemática a través de los dominios de abstracción, como lo hemos introducido.
O sea, ese símbolo digital ejecutable potencia la exploración estructural que va dando mayor estructura al medio. Y eso obviamente está controlada por todo lo que pasa allá adentro. Eso no tiene que ser explícito para el estudiante. Pero además de esto, de estructurar el medio, estimula una acción dialógica, esto que yo he llamado la coacción con el entorno. Es una coacción con el entorno, que me permite de esta manera el explorador y ese conocimiento de alguna manera se constituyan mutuamente. Es una relación más estrecha, más profunda. Esto apunta a uno de los, que a mí me parece uno de los objetivos primordiales de la didáctica de la matemática, que es la diseminación del conocimiento matemático. Esto lo han dicho otras personas antes que yo, desde luego, pero yo creo que esto es una idea importante. Fíjense que estoy diciendo diseminación, no estoy diciendo difusión, ni estoy diciendo divulgación. Estoy diciendo diseminación, es decir, el sembrar, el poner semillas del conocimiento matemático, que es algo distinto. Voy a poner un ejemplo de cómo en este medio uno puede infiltrar un teorema. ¿En qué sentido de infiltrar? En el sentido de ir dándole introduciéndole como un ADN digital a los resultados matemáticos, de manera que podamos tender estos puentes, transformar el objeto de una manera más natural, de una manera mucho más natural. Voy a omitir uno de los dos ejemplos por razones ajenas a mi voluntad. Voy a darles otro. Voy a verles cómo podemos infiltrar un teorema. Voy a utilizar un teorema que es muy sencillo, ¿verdad? Los ejemplos tienen que ser sencillos. Es una que se llama el triángulo óptico. Cuando uno tiene un triángulo, uno siempre puede inscribir un triángulo dentro del primero que tenga un perímetro mínimo. Las demostraciones de estos teoremas son conocidas. Es un teorema clásico de un geómetra que se llama Hermann Amandus Schwarz, un geómetra suizo de la época, con un florecimiento de la geometría euclidiana hacia finales del siglo XIX. Entonces el teorema lo que me dice es esto. Yo tengo el medio aquí. Yo tengo un triángulo cualquiera. Voy a construir de esta manera. Y dentro de este triángulo voy a dibujar otro triángulo inscrito. Inscrito es que está así, ¿verdad? Que tiene un vértice en cada uno de los lados del triángulo original. Y lo que quiero de este nuevo triángulo es que tenga perímetro mínimo. Entonces el problema es dónde pongo los vértices. Pero si ustedes están en este medio, ustedes son malos, pues este triángulo que está aquí adentro no hay manera de hacer nada. Yo puedo moverlo, puedo fijar un perímetro, o sea, se puede dar un número y yo puedo empezar a mover este punto para ver si este tiene más o menos perímetro, o si muevo este, si tiene más o menos perímetro, o si muevo el tercero. Pero cuando yo digo que voy a infiltrar la prueba, es que voy a utilizar la expresividad del medio para revelar la naturaleza del resultado y poder entender, traducir cuál es la pregunta y entenderla mejor. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer aquí es, de nuevo, voy a tomar simetría o reflexión. Creo que simetría, vamos a ver. Voy a reflejar este segmento en este lado. Voy a reflejar este.
Esta línea quebrada que ustedes ven allá arriba, ¿qué longitud tiene? Exactamente igual al perímetro del triángulo. ¿Y cuándo ese perímetro será mínimo? Cuando ese segmento, esa línea quebrada sea un segmento de recta, porque la distancia más corta entre los dos puntos es un segmento de recta. Entonces yo tengo que empezar a jugar con la posición de este punto y a ver si puedo enderezar. Por ejemplo, aquí enderecé de un lado, del nuevo este, a ver si este me sirve. ¿Así está mejor? No. Así es más largo, más perímetro. Entonces el menor perímetro será como por aquí. Como por aquí. Pues ahora nos vamos a este de acá. Como que me voy acercando. Pero no importa. Los tres puntos, si tienen la solución encapsulada, no cristalizada, son los 3 pies de las alturas del punto. Con eso uno lo construye. Pero esa no es la idea. La idea es que el medio me permite una exploración que es propia del medio. ¿Sí? Una exploración propia del medio. Por lo tanto, me organiza eventualmente las estrategias de exploración y por lo tanto las estrategias de resolución de problemas a través de un medio como este. ¿De acuerdo? Pues de esta manera yo puedo infiltrar el teorema. Me permite entonces modificar mi presentación, mi exploración, me permite un proceso de reconceptualización del problema. Porque el problema es nuevo porque hay un nuevo sistema de representación del problema. Y el objeto matemático siempre está en construcción y lo que le cambia su naturaleza es el estatus semiótico que tiene el objeto, es decir, cuál es la colección de sistemas de representación que tengo del objeto y cómo aparecen estas articuladas. Entonces, este es un mecanismo de infiltración de los teoremas. Estos son el tipo de cosas que nos van a aparecer aquí como sugerencias de cómo podemos abrir la puerta al mundo de lo digital, pero siendo didácticamente sencillo. Porque no se trata de llenar los salones de clases de computadora. James Caput, un matemático, un profesor muy conocido en estos temas, solía decirme que la tecnología sin el currículo ni siquiera valía el silicio de que estaba escrita. O sea, no se trata, la tecnología no son los aparatos. La red celular es la red sociocultural que se ha construido con todos esos teléfonos, ¿verdad? Igual llega el momento que usted no tiene uno, toma otro. Y ya la red, ya no importa, usted está en la red. Entonces lo importante es eso, lo importante es que esta tecnología no nos llegue a los salones y a los sistemas educativos como aparatos, sino que nos llegue como una nueva manera que no niega lo que ya tenemos construido, porque aquí no somos negadores de la historia, ni creemos en el fin de la historia, sino que nos permite enriquecer lo que tenemos, añadirle una nueva hebra a la trenza. De eso se trata, y dándonos una mayor capacidad expresiva. Entonces, son ejemplos de esto que llamamos objetos y situaciones borde, o sea, que se pueden tratar tanto desde la perspectiva del papel y lápiz como de la perspectiva digital. Son los objetos que están allí en la interfase y que eventualmente nos ayudan también a encontrar las claves para seguir construyendo ese discurso matemático escolar a través de los nuevos sistemas de representación. Esta transformación de la práctica matemática podría tener un efecto profundo
dice Brian Roman en un libro fascinante que se llama La matemática como signo. Eso puede hacer que los teoremas tengan una expresión por un cambio oceánico, cambian, nos enriquecen el punto de vista, pero este cambio nunca es negador de la mirada que ya teníamos, sino que potencia nuestra mirada. Y tal vez ustedes conocen esta figura es una figura muy famosa, es lo que se llama la piedra roseta. Esa es la que utilizó Champollion para descifrar los jeroglíficos egipcios, porque estaba escrito en 3 lenguas y él conocía una de ellas, el griego tal vez. Entonces, esto es una bonita metáfora de lo que significa precisamente estar en el borde, de ser como un objeto borde, o sea, de poder pasar de una lengua a la otra, preservando en la medida de lo posible las estructuras significativas. Porque lo que es importante aquí no es tanto el rigor como la construcción y el desarrollo del significado de los objetos matemáticos. Y tal vez lo que nosotros tengamos